Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a considerar un texto que se encuentra en la epístola de Santiago. Y este es el versículo 1 que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta epístola, como vemos, lleva el nombre de su autor, llamado Santiago. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿quién fue Santiago? ¿Hay otras referencias sobre la vida de Santiago en la Biblia? Si buscamos literalmente el nombre de Santiago, por ejemplo, en una concordancia, vamos a ver que este es el único versículo donde aparece este nombre, Santiago. No hay ningún otro lugar en la Biblia en el que vuelva a aparecer. Pero entonces debemos recordar que el nombre de Santiago es una variante del nombre judío Jacobo. Dependiendo del tiempo y de la zona geográfica, el nombre de Jacobo tuvo algunas variantes. En algunas zonas se decía Jacobus, y de ahí derivó en nombres conocidos hoy como Yago, Diego, Tiago, Jaime, etc. Así que al quererle nombrar a esta epístola como San Jacobo, pero con la variante Yago o Tiago, es como nosotros lo conocemos hoy con el nombre de Santiago. Así que la Biblia sí nos da las referencias sobre el autor de esta epístola, pero bajo el nombre de Jacobo. Pero nos vamos a encontrar que el Nuevo Testamento nombra a 4 personas con el nombre de Jacobo. 2 de ellos eran parte de los 12 apóstoles. Y nosotros tenemos que identificar cuál de estos 4 Jacobos es el autor de esta epístola. Así que vamos a ver, 2 de ellos, decíamos, eran parte de los 12 apóstoles. Uno de ellos fue Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo sí fue apóstol del Señor. El otro que menciona la Biblia es el hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Jacobo también fue apóstol. Entonces, de los 4 Jacobos que se mencionan en la Biblia, 2 fueron apóstoles, pero ninguno de ellos fue quien escribió esta epístola. Ahora, los evangelios hablan de otros 2 hombres con este nombre. Uno de ellos fue el hermano del apóstol Judas, no el Iscariote, sino el otro apóstol. Y Jacobo, que era hermano de Judas, no era apóstol. Y finalmente el cuarto personaje con este nombre se refiere a un medio hermano del Señor Jesús, es decir, un hijo de José y de María. En Mateo 13, versículo 55 dice que la gente decía del Señor: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Aquí se refiere a Santiago. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Así que de estas 4 personas que se llamaban con este nombre, Jacobo, el consenso general es que el autor de esta epístola es Jacobo, el hermano del Señor Jesús o medio hermano del Señor Jesús. De hecho, hay 2 epístolas en la Biblia que fueron escritas por 2 hermanos del Señor. Una de ellas es esta, Santiago, y la otra epístola que fue escrita por otro hermano del Señor es la epístola que fue escrita por Judas y que lleva su nombre. Y este hecho constituye para nosotros un mensaje especial, porque al principio, cuando el Señor inició su ministerio terrenal, la Biblia dice que sus hermanos no creían en él. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero después de un tiempo los podemos ver totalmente activos
como creyentes sirviendo a Dios en la predicación del Evangelio, incluso escribiendo estas epístolas que se reconocen hoy como autoritativas, es decir, como palabra inspirada de Dios. Muchos de nosotros podemos tener familiares que no creen al Evangelio o que no están de acuerdo en que sirvamos al Señor. Estas son situaciones que generan un cierto desgaste, son situaciones difíciles. Es como llevar una doble carga al momento de querer servir al Señor. Pero miremos la forma de esta expresión que la Biblia usa para describir lo que pensaban los hermanos del Señor cuando Él inició su ministerio. Pues usa la expresión, ni aun sus hermanos creían en Él. Es como si alguien nos viera queriendo servir al Señor en algo y ni aún nuestros familiares creen o piensan que nosotros deberíamos servir a Dios, al Señor. Es difícil servir con esa carga, pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo enfrentó esa situación también. ¿Y qué es lo que Él hizo? Él fue fiel en el servicio a Dios su Padre. Fue fiel a la obra que Dios quiso que hiciera. Y pasando el tiempo, también sus hermanos terminaron creyendo en Él y terminaron también sirviendo a Dios y al Señor Jesucristo, como lo vemos en estas 2 epístolas de Santiago y de Judas. Y de hecho, Santiago se presenta en esta epístola de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Notemos que Santiago no se presenta como apóstol, porque cuando el Señor seleccionó a sus 12 apóstoles, Santiago no creía en Él, ni lo acompañaba en sus viajes, ni andaba con Él en sus enseñanzas. La Biblia no dice qué pensamientos había en Santiago cuando el Señor comenzó su ministerio, pero sí nos dice que no creían en Él. Santiago entonces no había sido constituido como apóstol, y aquí vemos que él tampoco se autoadjudicó este título y tampoco se autonombró en ese ministerio. Esto nos enseña que nadie se puede adjudicar ese título ni puede ostentar ese ministerio, sino solo aquellos que el Señor así designó en la Biblia. La Biblia dice que Santiago llegó a ser un cristiano maduro, un servidor de Dios y del Señor Jesucristo, con reputación espiritual en la iglesia, un hombre sabio de buen testimonio, que tuvo la gracia de Dios para haber escrito un libro inspirado, pero aún con todo eso él no tuvo la osadía de autollamarse apóstol. Y esto nos enseña que Santiago vivía lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:13, cuando dijo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Santiago no se presenta en esta epístola como un apóstol, pero sí se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y debido a esto, debido a lo que él era, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, desde esa identidad es que él escribe a la iglesia esta epístola. Esto nos enseña la importancia de entender la identidad que Dios nos ha dado, para que con base en esa identidad y al deber asociado a esa identidad, nosotros sirvamos al Señor en la iglesia y en la familia. Dios no solo nos da la identidad de ser padres, sino que nos da un deber junto con esa identidad. Dios no solo nos da la identidad de esposos, sino que juntamente con esa identidad, Él nos da un deber. Y desde esa identidad y ese deber es que debemos servir a Dios y debemos servir a los demás. Y Dios no solo nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho hermanos en la iglesia, sino que nos ha dado juntamente con esa identidad un deber. Por esto no solo somos hijos, sino somos servidores de Dios.
Algunos piensan que el título de siervo de Dios que usó Santiago es solo para algunas personas seleccionadas de entre la iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cada creyente, cada cristiano es un siervo de Dios. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y luego subrayamos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cada cristiano ha sido hecho siervo de Dios. Y a causa de esa hechura de Dios en nosotros, no tendremos paz ni descanso hasta que hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo, Dios no solo nos hace sus hijos, sino que nos hace sus siervos. Según Romanos 6:22, esto es parte de la nueva naturaleza que Dios nos da. Así que Dios quiere que sirvamos en algo, en algún aspecto, en una parte de su iglesia. En el caso de Santiago, él dirigió esta epístola a los cristianos judíos que estaban dispersos. Por eso el versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Esta es una expresión propia del pueblo de Israel. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. La Biblia no dice en qué momento Santiago creyó en el Señor Jesús, pero sí dice que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, se le apareció a él. Cuando el apóstol Pablo testifica a quienes se había aparecido el Señor después de resucitar, él dijo en 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, aquí se refiere a Santiago, el hermano del Señor, y dice el apóstol, después a todos los apóstoles. Y después es cuando dice, y por último, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que el Señor le concedió a Jacobo ser testigo presencial de su resurrección. Y más tarde Santiago se hizo columna en la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia, junto con el apóstol Pedro y los otros apóstoles. Y desde ese deber, desde esa posición es que Santiago escribió a la iglesia, a los creyentes de los judíos que habían sido dispersados. Aquí vemos que cuando Cristo se revela a alguien, por medio del Evangelio, no solo es para que sea un creyente, sino para que sea un servidor. Si Dios nos ha hablado por medio de la exposición del Evangelio, es porque Él tiene propósitos para nosotros. No solo para que seamos salvos, sino para que le sirvamos, como ocurrió con Santiago. Podemos recordar, hermanos, aquel momento cuando el Señor se reveló a nuestra vida como nuestro Salvador, cuando tuvimos un testimonio personal de que el Señor nos estaba hablando por medio del Evangelio. Quizá fue después de un tiempo de incredulidad, como le sucedió también a Santiago. Pero llegó un día cuando por la predicación de alguien o quizá leyendo la Biblia, el Señor se reveló a nosotros y tuvimos la convicción de que ese momento era solo entre el Señor y nosotros. Ahí Cristo vino a nuestra vida. Esa experiencia de la salvación no solo fue para hacernos servidores de Dios, no solo para que fuéramos hijos de Dios, sino para que fuéramos servidores de Dios y del Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, quisiera invitarlos a que pongamos atención en la palabra dispersión. Cuando Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta palabra es especial. También es un poco paradójica, porque algunas epístolas comienzan mencionando como destinatarios a la iglesia o a las iglesias, como por ejemplo las epístolas a los Gálatas o a los Corintios. Así comienzan diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, por ejemplo. Nosotros sabemos que esa palabra iglesia o eclesia significa congregación, significa asamblea. Por esto vemos que es algo
como no esperado que Santiago, en lugar de decir a la congregación o a la iglesia, lo dirige contrariamente, diciendo a los que están en la dispersión, no a los que están congregados, a los que están dispersos. Esto es especial para nosotros. Por supuesto que él se refería a la iglesia, a los hermanos, como les llama más adelante. Pero ese término es especial para nosotros por los tiempos que vivimos actualmente. Porque si bien la vida de la iglesia se efectúa mediante la asamblea y la congregación, hay momentos que Dios determina la dispersión para su iglesia. Particularmente la iglesia de Jerusalén, donde Santiago era pastor y donde era considerado entre los que eran columnas en la iglesia, según lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:9. Esa iglesia de Jerusalén había sido ejemplar en su unión y en su vida congregacional. Ellos perseveraban en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en la disciplina del Señor. Así que la primera iglesia que hubo, la de Jerusalén, era verdaderamente una congregación. Eran muy unidos de manera especial. Pero Santiago, pastor en esa iglesia que era unida, le escribe esta epístola a una parte de esa iglesia y dice a los que están en la dispersión. Y aquí vemos que el mismo Dios que los había congregado como la primera iglesia, también había determinado un tiempo para dispersarlos y para enviarlos a muchos lugares. En el libro de los Hechos, capítulo 12, la Biblia habla de una persecución que emprendió Herodes Agripa contra la iglesia de Jerusalén. Y en esa persecución fue cuando murió el otro Jacobo, el que era apóstol y que era hermano del apóstol Juan. Hechos 12 narra esto. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que por medio de un ambiente de persecuciones, Dios había llevado a una parte de la congregación de Jerusalén hacia un estado de dispersión. Por esto Santiago, viendo esto, escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto nos enseña que aunque la vida de iglesia tiene su núcleo en la vida de congregación, Dios también tiene planes y propósitos y tiene tiempos de dispersión. Y de hecho, la palabra griega que se traduce como dispersión es la palabra diáspora, que también significa a través de la siembra. Con esto da a entender la Biblia que aquellas semillas son esparcidas en la tierra. Hay un diccionario, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, que se refiere a esta palabra diáspora como un movimiento hacia la armonía divina. Y muestra con esta expresión que es Dios quien dirige la dispersión, como un movimiento de siembra en este mundo. Lo que está haciendo Santiago con estas palabras al escribirle a los de la dispersión es reconocer los tiempos y los propósitos de Dios sobre su iglesia. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Esto está en Marcos 13, versículo 10. Y esta dispersión no la dirige el hombre, sino el Señor. El hombre como Santiago solo puede reconocer esto. Podemos servirnos en esto, pero reconocemos que es Dios quien dirige y lleva a su iglesia a donde Él quiere y como Él quiere. Quisiera recordar en esta última parte de esta reflexión, quisiera recordar lo que arrojó el último censo en México, porque da testimonio del cumplimiento de lo que dijo el Señor, que el Evangelio se predicaría en todas las naciones. Y según este censo, en promedio, en México, más de 1,000 personas vinieron a Cristo cada día
durante los últimos 10 años. Más de 1,000 personas por día en promedio. Yo sé que de entre estas cifras, como dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos, pero muchos confesaron su fe cristiana, evangélica. ¿Quién es el gran coordinador de todo esto? No es ningún hombre, ni ninguna denominación, sino que es el Espíritu Santo quien dirige y guía a su iglesia a donde Él quiere, para que a través de la siembra de la diáspora el evangelio siga siendo sembrado en las naciones. Así que, hermanos, Dios nos quiere usar. Si antes fuimos incrédulos, pero ahora el Señor Jesucristo se ha revelado a nosotros y a nuestras familias. No solo es para hacernos sus hijos, sino para hacernos sus siervos, sus servidores. Hay una hechura de servidores de Dios en nosotros. Es verdad que quizá no ha sido fácil para nosotros entender estos tiempos para la iglesia, donde parece que el concepto de congregación ha tenido ajustes, pero confiemos en el Señor. Él es quien tiene planes y propósitos, mientras dure la siembra del evangelio en este mundo. Sirvamos al Señor donde Él nos ha puesto. Pidámosle al Señor la oportunidad de testificar a otros, de orar por otros, de servir a otros. El Señor ciertamente nos dirigirá en este tiempo, porque quizá la siembra está muy cerca de terminar, y entonces terminará la diáspora de la iglesia en el mundo entero, y vendrá el recogimiento, vendrá la gran congregación, la gran cosecha será reunida en ese día cuando Cristo venga por su iglesia. Sirvamos, por lo tanto, hermanos, el tiempo que nos resta en la siembra de Dios. Nos rendimos a ti. Nos rendimos para tus propósitos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, oh sí, Señor, te obedeceré, sin reservas